Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un material del número 4, es una hilaza delgada. Ahí en casita tú puedes utilizar brisa, puedes utilizar cristal con doble hebra. Voy a usar un ganchillo de 3.5 o 3 milímetros y medio. Puedes utilizar también el aní, el río, riviere, o cualquier lanita. Bebetán, por ejemplo, también es uno de los materiales que también ahí en casita pueden usar. Voy a comenzar en esta ocasión asegurando mi primer punto y vamos a tejer para esta talla 84 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 84. Hasta este momento, amigas, tengo 83 cadenas. Les había dicho que iban a ser 84. ¿Cómo vamos a hacer ese punto? Esta es la cadena número 83. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y este será el punto número 84. Así es que en donde tengo la cadenita que fue la 83, hago un punto alto y sería entonces 83 y 84. ¿Sí? Así se me hace más fácil a mí. Ahí en casita ustedes coloquen los puntos como se les hagan más fácil contarlos. Llevo 3, vamos a tejer en este caso 13 puntos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y en el punto que sigue voy a comenzar a tejer punto alto también, y en esta ocasión estos son la parte de la espalda, ¿sí? Ahora vamos a hacer 16 para la manga. Llevo 1, 2, 3, a ver, voy a volver a repetir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a ver, 16, ¿verdad, amigas? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a hacerle 2 cadenitas. Me voy a pasar al punto que sigue y ahora vamos a tejer en esta ocasión 26 que son para la espalda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y esta es la parte de la espalda, ¿sí? O la parte del frente. Si tú quieres tus botones adelante, será la parte de la espalda. Si los quieres en esta ocasión en la espalda, los botones, pues será la parte del frente, ¿sí? Ahora vamos a tejerle otras 2 cadenitas para hacer la parte de los aumentos. Me paso al punto que sigue y en esta ocasión vamos a tejerle nuevamente 16 para la parte de la manga.
Así es que hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a finalizar en esta ocasión con 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora, así como ha quedado la distribución, a continuación les voy a poner una lista de pues diferentes tallas para que ahí en casita ustedes seleccionen la talla que ustedes necesiten y comiencen a tejer. La distribución, como se las voy a colocar, recuerden que comienza con esta parte que es la abertura, ¿sí? Después la parte de las mangas, la parte del frente, manga y finalizamos con la parte de la espalda. Vamos a ver cómo vamos a distribuir para las diferentes tallas. Vamos a comenzar con la talla que es para 1 año. En este caso vamos a dejarle 80 puntos para llevar, ¿sí? El canesú nos va a quedar más o menos así. Este va a ser 80 puntos, van a ser 16 para la parte de las mangas. Esa va a ser la parte de la manga. La parte de la espalda la vamos a dejar dividida en esta ocasión en 12 y 24. Sí, en este caso, amigas, comenzamos. Ya saben que va a estar pues abierto nuestro canesú y así vamos a ir tejiendo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la talla que es la que yo hice, que es la talla para 2 años. En este caso, amigas, vamos a dejarle 84 cadenas y vamos a hacer lo siguiente. Hay más o menos, amigas, Ahora vamos a dejarle 16 para la parte de las mangas y en la parte de la abertura de la espalda va a llevar 13 y 13. En la parte del frente le vamos a dejar 26. Ahora vamos para la talla en esta ocasión, que sería la de 4, a ver, 1, 2, dejamos 4 años. Vamos a dejarle para esto 86 puntos. Talla 4 y va a estar dividida de la siguiente manera. Van a ser 86 puntos en total y tiene que tener 17 para la parte de las mangas, 13 y 13 para la parte de la espalda. Ahora, en la parte del frente vamos a dejarle 26. Si se dan cuenta, amigas, entre la talla 2 y la talla 4, lo único que aumentó fue el punto de aquí y de aquí. Sí, estos dos. En vez de tener en las mangas 16, ahora tenemos 17. Ahora, amigas, ya para nuestra última talla, que va a ser para 6 años, en esta talla vamos a dejarle 92 cadenas en total. Vamos a dejar para nuestras mangas 18 para cada lado y 14 y 28 puntos
en total. Así es como vamos a dejar la distribución. Ahora, si quieres hacer en este caso una talla 8, por ejemplo, puedes agregarle aquí, en este caso 19, 19, aquí le pones 15, 15 y 30, que sería para una talla, en este caso, más grande, ¿sí? Que sería la de 6 años, puede ser la de 8 a 10 años, ¿ok? De 8 a 10 años le corresponde así más o menos, para que en casita pues lo tomen en cuenta. Y ahora sí, amigas, vamos a comenzar con el proceso. Si hacerles esta tablita les ayuda para, por ejemplo, a lo mejor estás tejiendo con un hilo diferente y es más grande y vas a hacer una talla 2, a lo mejor seleccionas pues la talla 1, ¿verdad? O si vas a hacer, por ejemplo, tu hilo es más grueso y quieres hacer una talla 4, pues a lo mejor seleccionas la talla 2 que tiene más puntos, pero que para que no se te haga más grande, por ejemplo. Si esta tablita, amiga, les está ayudando, háganmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. Vamos a comenzar. Para esta siguiente vuelta voy a hacer lo siguiente, voy a subir con 2 cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente a las cadenas. Me paso al que sigue y vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte donde tengo los aumentos. Ya estoy por llegar a la parte donde tenemos los aumentos. Y una vez llegado aquí, vamos a hacerle un punto alto, 2 cadenas, y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto. Bueno, esto que acabo de hacer aquí va a ser la parte del aumento, y esto lo voy a hacer en los siguientes 3 puntos que faltan. Así es que aventajo hasta llegar al aumento. Cuando lleguemos a la parte de los aumentos, vamos a hacerle un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, y continúo tejiendo como corresponde. Yo ya lo hice, amigas, en estos otros puntos, miren, y así como está quedando. Voy a completar mi vuelta. Una vez terminado, vamos a hacerle 2 cadenas, giro, y este primer punto ya sabemos que no se teje porque es el equivalente a las 2 cadenas. Me paso al que sigue y tejo punto alto, paso punto sin tejer, y en el que sigue punto alto y regreso por el punto que no tejí. Paso y en el que sigue punto alto y regreso por el punto y tejo punto alto. Paso punto sin tejer, punto alto y regreso por el punto, nuevamente paso y en el que sigue punto alto y regreso por el punto, y esto hasta completar la parte, en este caso, que es de la espalda. Una vez llegado aquí, hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Me paso al punto que sigue, lo paso sin tejer, y en el que sigue punto alto y regreso por el punto que no tejí. Paso punto sin tejer, punto alto y regreso por el punto y tejo punto alto. Paso y repito el mismo proceso hasta llegar nuevamente a donde tenemos nuestra siguiente parte del aumento. Solamente vamos a ir cruzando los puntos. Y una vez que lleguemos aquí, hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio y vuelvo a repetir el mismo proceso. Entonces vamos a ir tejiendo nuestro punto cruzado y nuestros respectivos aumentos. Completo mi vuelta. Aquí ya para finalizar, amigas, los últimos 2 puntos tienen que ser
puntos altos, ¿sí? Igual que al comienzo. Ahora vamos a ir tejiendo una vuelta de punto alto y una vuelta de punto cruzado como la que acabamos de terminar. Hacemos 2 cadenas. Primer punto no se teje, es el equivalente a mis cadenas. Me paso al punto que sigue, punto alto, en el que sigue punto alto, y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a la parte de los aumentos. Y en la parte de los aumentos, amigas, pues ya sabemos qué se hace, ¿verdad? Vamos a ir haciendo nada más un punto alto y las 2 cadenitas, ¿sí? De separación y un punto alto. Se van a hacer 2 puntitos de aumento. Entonces aquí, amigas, hacemos el último punto. Hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y ya, continúo tejiendo. Y esto que acabo de hacer aquí de los aumentos los vamos a hacer en los siguientes 3 puntos que son para el aumento. Una vez que hayamos terminado ya nuestra vuelta, pues vamos a hacerle 2 cadenitas y el primer punto no se teje, en el que sigue tejo punto alto, paso punto sin tejer y comenzamos nuestra vuelta de el punto cruzado. Paso, punto alto y regreso por el punto. Bueno, vamos a aventajar tanto como nosotros necesitemos este canesú. Y en un momento más, ahí en casita, amigas, también trabajenlo el largo que necesitan y en un momento yo regreso. A ver, voy a volver a retomar. Y así nos va a ir quedando. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento el avance que yo ya tengo para este canesú. Vamos a ver cuánto es lo que yo tengo de largo para que en casita más o menos tengan una idea. Y ahorita les voy a decir cuántas son las vueltas que dejé. Tengo 11 centímetros si lo tomamos desde la parte donde tenemos los aumentos. Ahora, si lo tomamos desde la parte del hombro hacia la parte de abajo, tenemos 13 centímetros aproximadamente, que serían 5 pulgadas y media. Ahora vamos a continuar con el proceso. Recuerden que esta talla que estoy haciendo es la talla 2, ¿sí? Para la talla 4... Bueno, para la talla 2 primero vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Para la talla, esa es para la talla 2. Para la talla 4 vamos a agregarle en este caso una vuelta más, ¿sí? O para la talla 1, en vez de dejarle 9, le vamos a dejar 8 vueltas y comenzamos con la separación de las mangas, ¿sí? Entonces cada talla va a aumentar una vueltita. Voy a comenzar aquí y voy a empezar a tejer como corresponde con 2 cadenas y voy a ir tejiendo. Primer punto no lo tejemos, ya sabemos que es el equivalente a nuestras 2 cadenas, ¿verdad, amigas? Ahora yo voy a continuar tejiendo en este caso un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte del aumento. Una vez llegada a la parte donde tengo las cadenas, amigas, voy a hacer el punto alto. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto alto, ¿sí? Entonces ya tenemos trabajadas las 2 cadenitas. Ahora vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y me voy a pasar, miren, aquí tenemos nuestra primera parte, ¿sí? Aquí hicimos las 8 cadenas, entonces me voy a pasar todo este espacio, amigas, hasta acá, y donde tengo la primera cadena, ahí voy a tejerle punto alto. En la siguiente cadena voy a tejer punto alto. Y en la que sigue, en el punto que sigue, punto alto y punto alto. Y aquí se forma la parte de la manga, ¿sí? Y este es pues la ampliación que se le está dando a la parte del canesú. Tú aquí en esta parte, amiguitas, tú le puedes agregar más, ¿sí? Aquí el detalle es que para esta talla necesitamos tener 56 centímetros de ancho, es lo que necesitamos para esta talla, ¿sí? Entonces voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a donde tenemos la parte nuevamente de los aumentos.
Quiero mostrarles, amigas, ya he llegado del otro lado y vamos a repetir mismo proceso. Voy a tejer el espacio de las cadenas donde eran los aumentos, punto alto y punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Me voy a pasar, en este caso, todo este espacio sin tejer hasta llegar nuevamente a donde tenemos la parte de los aumentos, donde están las cadenas. Vamos a tejerle un punto alto, me paso al punto que sigue, punto alto, y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta, y aquí ya corresponde pues nuestra siguiente manga. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya tengo aventajado. Ahora necesitamos, recuerdan, tener 56 centímetros de diámetro para nuestra talla en esta ocasión, ¿verdad? A ver, voy a ver si se alcanza a ver, así. Entonces yo puse mi cinta métrica por mitad, aquí está, y tiene que tener 29, ¿verdad? De ancho, pero bueno, está doble la cinta porque también está doble nuestro canesú, y nos dan las 56, aquí están los 56 centímetros, ¿verdad, amigas? Miren, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestra talla ya está lista para nuestras medidas y para, obviamente, nuestra pequeñita. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso, amigas? Miren, para este caso, si nosotros queremos ya comenzar a tejer de manera circular, nosotros aquí en esta parte le vamos a colocar la parte de los ojales y la parte de los botones, y luego ya en la siguiente vuelta podemos continuar con el proceso, o desde esta vuelta, miren, vamos a hacer en este caso, vamos a dejarle las dos. ¿Qué les parece? No, una disculpa, pero vamos a hacer de una vez lo de los botones, ¿sí? Ahora me regreso poquito. Aquí, sin terminar, voy a hacerle una cadenita y me voy a pasar en este espacio. Vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos, siguiente vuelta 2 puntos bajos y 2 puntos bajos, y así, amigas, voy a ir tejiendo 2 puntos bajos por cada vuelta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, yo pienso que vamos a hacer 2 vueltas de punto bajo, y ya en la que sigue hacemos la parte de los botones. Ahorita les voy a decir cómo. 1, 2, ya estoy aquí por finalizar, y aquí en la parte de arriba vamos a asegurarnos de tomarlo sobre nuestra primer cadena, punto bajo, giro y comienzo a tejer desde mi primer espacio, punto bajo. Si se dan cuenta, pues fue muy fácil. Ahora esto hasta finalizar. Quiero mostrarles, amigas, ya tengo 3 vueltas, ¿sí? Terminé la que estaba corriendo y hice una vuelta. Ahora estoy en la parte del lado de arriba de donde está nuestro cuello. Ahora vamos a tejerle una cadenita. Vamos a pasar y vamos a tejer nuestro primer punto bajo, un segundo punto bajo, hacemos 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue un punto bajo. Siguiente punto bajo, llevamos 2, y vamos a ver si con estas 2 cadenitas pasa nuestro botón. Si tú tienes un botón más pequeñito, amiga, yo te recomiendo dejarle solo uno. Aquí ya pasó nuestro botón. Esto quiere decir que sí, ese espacio es el adecuado, así es que yo voy a continuar tejiendo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a depender también de los botones que tengas, amiga. 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a hacer 2 cadenitas, pasamos 2 espacios y continúo tejiendo. Entonces dejamos el espacio de 10 puntos bajos, ¿sí? Aquí ya finalizo como corresponde y ya tengo pues nuevamente aquí un ojal en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Hago una cadena, giro y desde mi primer punto voy a ir tejiendo punto bajo y punto bajo, y aquí donde tengo las 2 cadenas pues hacemos 2 puntos bajos y el resto pues un punto bajo por cada espacio. Ahora vamos a tejer esta vuelta que es de punto bajo.
Voy a tejerle 2 vueltitas más y regreso. Quiero mostrarles, amigas, yo ya tengo estas vueltas que les comenté que eran 1, 2 y 3 y así me va a quedar. Ahora, en la parte de aquí pues ya podemos retirar nuestro material. Y del otro lado, amiguitas, vamos a hacer igual, el mismo proceso, vamos a hacer esas 7 vueltas. Obviamente pues no le vamos a dejar el espacio para los ojales, solamente pues vamos a ir tejiendo un punto bajo, 2 puntos bajos por cada vuelta, como lo hice del otro lado. Aquí comenzamos aquí en la esquinita. Una cadena. Y me paso y hacemos punto bajo. Hay que jalar bien, o hay que tirar bien de la esquinita para que nos quede así, como curviadita, que no nos vaya a quedar el piquito ahí del nudo que se forma. Aquí ya tenemos entonces 2 y me sigo con otros 2 por cada vuelta, y en el que sigue otros 2, y al mismo tiempo pues vamos perdiendo este pedacito de lana, así, ¿sí? Entonces voy a tejer esas 7 vueltas y regreso para continuar con el canesú. Si hasta este momento, amigas y amigos, les está ayudando este tutorial, háganmelo saber en la parte de abajo con un comentario. Voy a continuar. Quiero mostrarles, amigas, yo ya he colocado los botones, sí, a mi canesú, y ya vamos a continuar con el proceso. Vean qué bonito hasta este momento nos está quedando este precioso canesú. ¿Qué les parece, amigas? Ahí en casita me gustaría pues que me dejaran en la parte de abajo sus comentarios, qué les está pareciendo este proyecto, que recuerden que es una petición que ustedes mismos pues me hicieron. Ahora vamos a hacer lo siguiente, amigas. Aquí tenemos la mitad. Esta es más o menos la mitad. Yo voy a comenzar y vamos a pasarnos aquí en la parte de atrás donde tengamos nuestra mitad. Ahí es donde vamos a pasar, ¿va? De un lado y del otro. Ahora, ahí empiezo, hago una cadena con la lana doble y en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo, pero pasando de un lado y del otro los puntos, ¿sí? Paso y cierro. Me voy a pasar y voy a hacer el mismo, aquí en esta parte hacemos una cadenita y me paso al siguiente espacio y tejo un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. A ver, aquí voy a tomar bien el punto y por último punto alto, y se tiene que enganchar también la parte de aquí de los donde van los botones. Me voy a pasar y voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. En esta parte nos corresponde hacer la parte de los cruces, ¿verdad, amigas? Bueno, pues ahora aquí, como ya voy a hacer el cambio, voy a ir tejiendo, ¿qué les parece? Un punto alto por cada espacio, punto alto y punto alto. Una vez terminado hasta donde tenemos la parte de la sisa, en este caso pues voy a continuar tejiendo un punto alto por cada cadena, punto alto y punto alto, ¿sí? Así. Ya terminamos y continúo igual, un punto alto por cada espacio. Y así nos va a quedar. Bueno, pues este proceso que acabo de realizar aquí, también lo voy a hacer aquí del otro lado hasta completar mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer la unión. Aquí donde tengo la segunda cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena y un punto bajo en el primer punto. Una cadena más y en el punto que sigue vamos a hacerle
un punto aquí. O bueno, voy a dejarle 2 cadenitas por esta ocasión para hacer el pasalistón, punto alto. Una cadena, paso, y en el que sigue hacemos punto alto y punto alto. Una cadena, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto y en el que sigue punto alto. Cadena, paso punto sin tejer y en el que sigue repito. Vamos a ir haciendo así nuestro pasalistón. Y miren ya cómo queda. Hasta aquí debajo del brazo. Voy a completar mi vuelta. Aquí, amigas, ya para finalizar voy a hacerle una cadena. Me voy a pasar a donde tengo el espacio de la segunda cadena y tejo un punto deslizado. Una cadena, en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo y 2 cadenas. Me paso al punto que sigue y vamos a tejer un punto alto. Sobre las cadenas tejemos 1 y 2. Paso siguiente, punto, punto alto y punto alto. Y aquí donde tengo las cadenas vamos a tejer 2. 1 y 2. Siguiente, punto alto, siguiente, punto alto. Y en este que sigue, que tenemos una cadenita, hacemos 2. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. 1 en cada espacio y aquí sobre la cadena hacemos 2. Completo mi vuelta. Una vez que ya hemos terminado nuestra vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la unión en la segunda cadena con un punto deslizado. Hago una cadena y en el mismo espacio tejo un punto bajo. 1, 2 cadenas, me voy a pasar al siguiente espacio y tejo un punto alto. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente, un punto alto. Hacemos 2 cadenas, voy a pasarme un espacio sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto. Siguiente, punto alto. Vamos a tejer 8 puntos altos. 3, 1 por cada espacio. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenas. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenas. Paso un punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir los 8 puntos, 1 por cada espacio. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya estoy por finalizar mi vuelta y ya para el final vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejerle 2 cadenas. Vamos a pasarnos un espacio sin tejer y en el que sigue vamos a tejer punto alto. 1, 2, 3. Y aquí del otro lado tengo 4. Me hace falta un punto para completar mi bloque de 8. Así es que aquí voy a colocarle un punto extra. Si te hicieron falta puntos, amigas, aquí los puedes colocar. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer aquí en la tercera cadena un punto deslizado y aquí ya tenemos cuadrado de 8 en 8. Ahora, para comenzar voy a hacer lo siguiente. Hago una cadena y en este primer espacio un punto bajo. 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a tejerle un punto alto. 2 cadenas. Me voy a pasar donde tengo la cadena y tejo 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y en el que sigue vamos a tejerle punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, llevo 3 y en el que sigue 4. 2 cadenas, paso 2 puntos y aquí vamos a tejer 1, 2
2 cadenas y paso 2 puntos sin tejer, y en el que sigue tejemos 1, siguiente 2, siguiente 3 y por último 4, ¿sí? Entonces miren, amigas, aquí donde está el bloque de 8 vamos a tejer 4 puntos, y donde tenemos las cadenas 2 puntos altos. Nuestras separaciones serán de 2 cadenas. 2 cadenas, paso 2 puntos, aquí tengo las 2 cadenas y hago 2 puntos altos. 2 cadenas, paso 2 puntos y sigue el bloque de 4, ¿verdad, amigas? Bueno, voy a completar en esta ocasión el bloque de 4. Esto voy a repetirlo toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, ya aquí para finalizar mi vuelta ya tengo los 2 puntos altos sobre las cadenas. Ahora pasamos 1, 2 puntos sin tejer y tejo los 2 que siguen. Me voy a pasar en la segunda cadena, hago el punto deslizado, una cadena, y en este primer espacio tejo un punto bajo, 2 cadenas, me paso al punto que sigue y tejo punto alto. Me voy a pasar donde tengo las 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, me paso estos 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas tejo 2 puntos altos y continúo en este caso tejiendo aquí punto alto, uno por cada espacio, y aquí parecería que vamos a recuperar esos 8 puntos. Me paso donde tengo 2 y hago 2 puntos altos, 2 cadenas, paso estos 2 y continúo con 2 puntos altos y después los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Me paso a los siguientes 2 y hago 1 y 2. 2 cadenas, paso 2 puntos y vuelvo a repetir. 1, 2 puntos altos sobre las cadenas y completo los 4 puntos. Y 2 puntos sobre las cadenas. Y donde tengo, a ver, voy a tomar bien este punto. Y donde tengo los 2 puntos, hago 2 cadenas, los paso sin tejer y repito, ¿sí? Entonces miren, amigas, cómo nos va a quedar. Otra vez tenemos como lo hicimos en la vuelta número 1, ¿sí? Que tenemos los 8 puntos y el espacio, 8 puntos espacio. En esta que es la vuelta número 2, así nos queda, y repetimos nuestra vuelta número 1. Voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, hasta este momento aquí ya vamos a cerrar. Miren, hice igual, aquí quedaron mis 8 puntos, luego hice 2 cadenas para saltar este punto, aquí 2 puntos altos y luego los 2 puntos, y voy a cerrar aquí con un punto deslizado, y así es como luce, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelvo a repetir, hago una cadena. Ahora vamos a ir a tejer la vuelta número 1. Un punto bajo. Ahora vamos a hacerle 2 cadenitas y me voy a pasar al siguiente punto y vamos a tejer un punto alto. Como vamos a repetir esta que fue nuestra vuelta número 2, hacemos 2 cadenas, me paso 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, me paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue tejemos punto alto, siguiente punto alto, son 3 y por último 4, y así vamos a comenzar. Nuevamente hacemos 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas sobre los puntos tejemos uno por cada espacio hasta completar. A ver, voy a tomar este punto que no se tomó completo.
esos 4 puntitos que necesitamos. 2 cadenas, paso 2 puntos y sobre las cadenas 2 puntos altos, ¿sí? Entonces miren, amigas, ahora ya como me está quedando el motivo y se van dibujando y intercalando los puntos y se me hace muy bonito como luce. Es un vestido, una petición que ustedes me pidieron. 2 cadenas, pasamos 2 espacios y vuelvo a repetir, y me dijeron que fuera sencillito, pero como siempre que fuera muy bonito. Así es que estamos, en este caso yo estoy tratando de cumplir las expectativas de nuestra amiga que lo pidió. Pasamos nuevamente 2, ya tengo mis 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿sí? Bueno, pues entonces miren, amigas, vamos a ir tejiendo. Esta es nuestra vuelta número 1. Fue la vuelta del pasalistón y luego fue una vuelta de aumentos. Esta que sigue ya es nuestra vuelta 1, 2, 1 y 2. En la que sigue volvemos a repetir 1, 2, 1, 2 hasta obtener el largo que necesitamos. Yo voy a aventajar un poquito y regreso para hacer pues la parte de abajo, que va a quedar súper hermosa como lo vistes al inicio. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya el avance que tengo. Vamos a ver cuántas son las vueltas que yo dejé después de haber hecho la división o la separación de las mangas. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 vueltas. Aquí depende de cada quien, pues sus gustos y de sus necesidades. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a acercarlo un poquito más para que en casita lo puedan apreciar mejor. Voy a comenzar aquí con nuestro primer punto bajo y me voy a pasar a este punto y tomando la mitad del punto tejo punto alto. Tomo la mitad de la cadena, punto alto, mitad de la cadena, punto alto, y voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Quiero mostrarles, una vez terminada ya la vuelta, vamos a hacer el cierre con un punto deslizado. Hago una cadena y un punto bajo, 2 cadenas más para comenzar, me paso al siguiente punto y en esta ocasión voy a tejer el punto alto completo, tomando toda la cadena y hacemos punto alto y punto alto, ¿sí? Y miren cómo nos quedó en la vuelta anterior. Yo voy a completar esta vuelta, un punto alto por cada espacio y regreso. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer la unión aquí en la última cadena con un punto deslizado, una cadena, hago un punto bajo, 2 cadenas y miren, en este le dejamos como este borde, en este que sigue, ¿no? Y en este que sigue sí le vamos a dejar el borde, por lo tanto voy a tomar la mitad de la cadena y tejo punto alto, mitad de la cadena, punto alto, mitad de la cadena, punto alto, y así voy a continuar tejiendo. Yo voy a dejar 3 franjas en color blanco, entonces esta es la línea para mi primer franja, esta es la segunda. Voy a hacer, en este caso van a ser 1, 2, 3, son 5 vueltas las que voy a realizar y regreso para mostrarte cómo vamos a hacerlas. Quiero mostrarles, amigas, ya el avance que tengo. Miren, hemos dejado esta donde vamos a colocar los motivos, esta línea, y después dejamos que es esta, y tenemos entonces en total 1, 2, 3, 4 y 5. En una queda pues el borde, en una no, en otra queda borde. Pareciera como que son 2, pero en realidad esta es la del borde. En esta no se hizo, esta es la del borde, en esta no se hizo y esta es la del borde, ¿va? Entonces así nos tienen que quedar estas 3 líneas de borde. Una tejemos la mitad de la cadena y en la otra punto alto completo, la otra volvemos a tomar mitad de cadena, punto alto completo, mitad de cadena y punto alto completo. En este caso yo ya voy a cortar y vamos a hacer el cambio de color. Eso lo más tarde lo vamos a perder.
Vamos a tomar en este caso así nuestro borde, que es el que vamos a necesitar, y voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo la línea de comienzo, así es que me voy a ir un punto hacia atrás y ahí hago con doble lazada 1, 2 y 3 cadenas. En este mismo espacio, vamos a tomar y vamos a tejer punto alto alargado, 3 cadenas en el mismo espacio, pasamos 1, 2 y 2, mismo espacio, 1, 2 y 2. ¿Sí? Si se te complica, amiguita, puedes hacer el punto doble. Ahora voy a pasarme 1, 2, 3 puntos sin tejer, y en el punto número 4, tomando este bordito, miren, es la manera más fácil de tomar ese bordito, hacemos el punto alto alargado, 1, mismo espacio, 2, 3 cadenas, y en el mismo espacio hacemos punto alto alargado. A ver, voy a regresarme y vuelvo a pasarme 3, 1, 2, 3 puntos sin tejer, y en el punto número 4 hacemos nuevamente el punto alto alargado. Puede ser así, amiga, o lo puedes hacer con doble lazada, como a ti se te haga más fácil, ¿va? 3 cadenas, a mí se me hace más fácil pasar 1, 2 y 2. Ahí mismo, amigas, pasamos, a ver, una lazada, hago 1, 2 y 2, pasamos 1, 2, 3, y en el que sigue, que es el número 4, paso 1, 2 y 2 nuevamente, cierro un punto, cierro 2 y luego 2, 3 cadenas y repito, cierro 1, cierro 2 y 2, 1, 2 y 2, y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Y miren cómo nos va a quedar. Aquí al final, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la unión en la última cadena con un punto deslizado, y voy a hacer una cadena, y en este primer espacio voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto alto. Miren, voy a colocarlo así, a ver si se alcanza a ver un poquito mejor lo del punto, pues sí, lo del color. O voy a ver así, a ver si lo acomodo y se puede ver mejor, ¿va? Entonces miren, amiguitas, aquí en esta parte yo me voy a pasar a donde tengo las 2 cadenas y voy a tejerle 1 y 2 puntos altos. Vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y en la primera cadena voy a pasar y hago un punto bajo. Ahí mismo, a ver, creo que se está viendo, no se está viendo bien, ¿verdad, amigas? Así. Ahora hacemos 1, 2 y me paso y voy a ir tejiendo un punto alto alargado por cada espacio. Ahora tenemos, recuerdan que habíamos dejado 3 espacios, ¿verdad? Que sería 1, 2 y 3. Yo voy a tomar este que está aquí y tejo un punto bajo, así. Y aquí en este primer punto tejo el punto alto alargado, 1, 2, me paso aquí al centro y vamos a tejerle 1, 2 puntos altos alargados, 1, 2, 3, 4 cadenas,
me paso a mi primer cadena y tejo un punto bajo. Aquí mismo 2 puntos altos, 1, y tienen que ser alargados, 2. Me paso a los 2 que siguen, tejo punto alto y en el que sigue punto alto. Ahora volvemos a contar 1, 2, a ver, vamos a contar 1, 2 y 3. En el que está a la mitad paso y hago un punto bajo y vuelvo a repetir el mismo proceso. 1, 2, en el centro hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí en el primer espacio, un punto bajo, 1, 2, y en el mismo espacio 1 y 2, y nuevamente tomamos el punto que está a la mitad y hacemos punto bajo. Y miren, si yo abro, así es como me va a quedar, así es como me van a quedar, ¿sí?, los motivos. Voy a continuar toda mi vuelta y así como lo hice aquí, lo vamos a hacer aquí y aquí en las líneas. Amigas y amigos, quiero mostrarles cómo está quedando este precioso vestido. Yo le he colocado esta cinta, queda un poquito grande, la tuve que doblar por mitad, es de 2 centímetros de grosor y pues bueno, es la única que tenía a la mano, amiguitas, así es que miren qué bonito quedó. Y en la parte de abajo, así es como luce. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el resultado final? Y aquí nada más es acomodarlos, amiguitas, que bajen y listo. Bueno, amigas, pues yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Súper fácil. Amiga, ¿te gustaría un cardigan o un chaleco para que fueras combinada con tu pequeña? Déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto estaré trabajando para ti. Nos vemos en un siguiente video y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, fácil, sencillito, pero muy encantador.